En este vídeo os contaré y os daré mi opinión sobre los chakras, sobre el tema de la Kundalini, sobre otros puntos diferentes, sobre los mantras, los mandalas, que si los mudras y todas esas cosas. Os voy a comentar qué me parecen, según la experiencia que pueda llegar a tener, para compartir mi perspectiva con vosotros, por si os llegase a interesar. Empezando por el tema de los chakras y la Kundalini, según mi experiencia, cuando hago este tipo de cosas raras, de magia, esoterismo, etcétera, sí puedo llegar a sentir cosas que son similares o coinciden con los puntos que se pueden denominar como chakras. Por ejemplo, yo desde niño siempre he tenido muy desarrollado que sentir una tensión aquí. Cuando estoy muy activo, aquí noto una gran presión, también noto como mucha energía a partir de la parte del corazón, y también otra parte de lo que suelo notarlo es en la cabeza. De hecho, más gracia porque muchas veces cuando estoy tumbado meditando, automáticamente como que pongo esta postura de cuchara. No me digáis por qué, es como que me pongo así. Entonces, quizás sí pueda ser lo de los chakras porque coincide con esos puntos, pero cosas como el estómago, el bajo vientre, la garganta y eso, yo realmente no he notado prácticamente nunca nada. Pero estas que sí noto lo tengo muy potente de lo que os acabo de comentar. Por otro lado, de la Kundalini, es que tienes que subir y bajar la serpiente. Yo cuando hacía este tipo de ejercicios sí podía llegar a notar algo, pero realmente nada espectacular o nada que merezca la pena ese tipo de esfuerzos. Y ahora os voy a comentar cuál es mi punto de vista sobre este tipo de cosas. Yo creo que esto de la Kundalini, los chakras y movidas así, o otros puntos, no hay que tomárselo tan en serio como algo esotérico, divino, ni movidas así, sino que, como ya os he comentado en algunos otros vídeos, según mi experiencia, yo creo que esto de la magia y movidas así está muy relacionado con el sistema nervioso. Y si os fijáis, tanto lo que es la Kundalini, porque la Kundalini viene a ser básicamente la columna, y la columna la médula, que es el centro de impulso nervioso junto con el cerebro, sistema nervioso central, y luego también tanto los puntos donde se encuentran los chakras son puntos que suelen tener grandes marañas de nervios. Si partimos, por ejemplo, de los chakras base, lo que están abajo, pues en la zona genital que tenemos un huevo de nervios, y por eso esas zonas cuando se estimulan producen esos efectos que se tienen, porque hay un huevo de nervios ahí. O yo que sé, yendo al bajo vientre, incluso lo que es el estómago, tiene un montón de nervios, tienen hasta neuronas ahí, lo autorregulan. Luego si pasamos al corazón, pues más de lo mismo, tiene ahí sus impulsos. Luego de la garganta, lo que es la tiroides, y ya todo lo que esté a cabeza, pues qué más nervioso hay en el cuerpo que el cerebro, es todo impulso nervioso puro y duro. Entonces, como según mi experiencia, sobre todo cuando se está manipulando energía, yo noto que hay una gran activación en el sistema nervioso, pero como os he comentado en otros vídeos, más que en el sistema nervioso simpático, que es el que produce gran activación, sería más bien el parasimpático, y el parasimpático viene a ser principalmente dominado por el nervio vago. Y el nervio vago, como ya os comenté en otro caso, parece que hubo algún estudio que decía que el nervio vago podía incluso hasta producir que si células madre y movidas así. ¿Y cómo se puede llegar a estimular este sistema nervioso parasimpático? Pues con técnicas que sí de relajación y movidas por el estilo. ¿Estáis viendo lo que os estoy intentando comunicar? Que no creo que estas cosas haya que tomárselas como de manera religiosa, rollo de, yo que sé, imaginarte dos serpientes recorriendo la columna, o imaginarte flores de loto en el corazón o en la cabeza, o aros y movidas así, porque no creo que eso sea la realidad según mi experiencia. Si la vuestra, bueno, eso ya son cosas vuestras, sino que simplemente es como activaciones de esos focos nerviosos, por decirlo de alguna manera, y que de alguna manera esa activación a nivel nervioso, esos campos eléctricos, crean algunos efectos que podamos considerar mágicos. No sé si me entendéis. O yo que sé, que al tener el sistema nervioso y el cerebro superestimulado, produzca que en el cerebro haya alguna conexión extraña y empiezan a pasar cosas mágicas porque el cerebro se activa, yo que sé. Ya la imaginación que le queráis echar. Y quizás, si esto que estoy comentando, que es más fisiológico que mágico, lo de los chakras y eso, pues igual simplemente sería, en vez de pensar que te voy a manipular esto de aquí, este chakra de allá y movidas así, sería pensar cómo puedo hacer para mejorar mi salud en cuanto al sistema nervioso, mejorar mi salud en este tipo de órganos, porque son órganos del cuerpo, qué alimentación puedo llevar que sea más beneficiosa para el corazón, para el cerebro, para el estómago, cosas así, y a lo mejor quién sabe si podéis avanzar mucho por esa vía. Son hipótesis, estoy especulando. Desde luego, según mi experiencia, yo creo que cuando se producen cosas mágicas, yo creo que la potencia energética y tener esa capacidad y potencia muy desarrollada es uno de los tantos factores que creo que son determinantes a la hora de tener este tipo de resultados. ¿Y cómo se llega a conseguir ese tipo de cosas? Pues entrando en estados de trance. Y si tú entras en estados de trance, ¿qué es lo que se podría estar estimulando? Pues el sistema nervioso parasimpático, y entrar ahí en estados raros con el cerebro. No sé si me entendéis. Quizás ahí pueda que haya alguna clave que os pueda ser de ayuda. Por eso lo quería comentar. Luego, por otro lado, y ya pensando en otros puntos, y aquí también quizás podríamos pensar en que si los gestos con las manos, que si las posturas, que si esta postura es mejor para meditar de esta manera, esta postura es mejor para otra cosa. A ver, yo con posturas y cosas de las manos, sí es verdad que cuando toco
o pongo las manos en ciertas formas, puedo notar alguna cosa, pero no creo que sea lo más determinante y la postura tampoco creo que sea lo más determinante. De hecho, como os he comentado en alguna ocasión, yo creo que la magia no hay que practicarla solo de manera pasiva, sino que hay que saber aplicarla de manera activa. O sea, yo por ejemplo ahora mismo, hablando de manera tranquila, podría por ejemplo tener activadas las manos. De hecho, ahora noto que estoy un poco activado sin necesidad de hacer nada, simplemente en la vida cotidiana, porque es más funcional. De nada me sirve, por ejemplo, querer hacer magia en la vida cotidiana y tener que estar que es así, que si en postura de flor de loto, porque si no, no consigue nada. Y ahí os voy a decir un par de cosas. ¿Esas posturas o lo que estáis haciendo tiene alguna implicación en el sistema nervioso o en algún órgano, o tiene algún efecto fisiológico que favorezca que tenga ese otro efecto? Porque, por ejemplo, cosas como la respiración y cosas por el estilo, pues pueden ayudar a relajarse, y esa relajación puede ayudar a estimular el sistema nervioso parasimpático y puede hacer que se produzcan cosas. Pero no quiere decir que la propia respiración o los propios gestos sean la clave para conseguir eso, simplemente es una herramienta para poder conseguir eso. Y también, como estas cosas mágicas raras se basan en esa capacidad de entrar en ese estado de trance, en esos estados raros, también existen otras cosas que son los anclajes, que también son anclajes psicológicos. Es que si tú, por ejemplo, relacionas tener posturas o posiciones con las manos o lo que os dé la gana, o tener que ser amuletos o movidas así, con un estado mental específico, cuando hacéis esos gestos, os ponéis esos amuletos o hacéis esos rituales, os va a favorecer a conectar más fácilmente con ese estado a la hora de practicar las cosas. Pero lo que os intento comunicar con esta parte del vídeo es que ni las posturas, ni las posiciones de las manos, ni los amuletos, ni todo eso es lo que va a producir que se produzca el acto. Es solo cosas que facilitan que tú entres en ese estado mental, o como lo quieras llamar, para poder llegar a tener resultados en ese aspecto. Luego el tema de los mantras, pues yo creo que es más de lo mismo. Lo considero como una especie de anclaje, es un anclaje psicológico. Es como decir, cada vez que estoy haciendo este mantra, estoy centrándome en entrar en este estado para conseguir X cosa. Entonces, como ese mantra o esas posiciones están aisladas a una acción determinada, sobre todo si son cosas que no vas a hacer en tu vida cotidiana, entonces al momento en el que tú activas esos anclajes, es como que te ayuda a llegar más fácilmente a ese punto. Pero no es que el anclaje como tal o el mantra tenga poder, es que te facilita llegar ahí. Y es cierto que con lo de los mantras también os quiero comentar un par de cosas. Y es que yo, por ejemplo, en las experiencias más fuertes, más potentes que he podido llegar a tener, sí es verdad que he podido llegar a percibir cierto patrón más que sonoro, vibratorio, que puede ser muy similar a lo que pueden ser los sonidos, que pueda ser un mantra, pero no son palabras, sino que es una vibración. Es una vibración determinada que produce una especie de sonido, o se percibe como un sonido determinado. Entonces, quizás hacer esos mantras intentando replicar esa vibración como para favorecer a conectar con esa vibración, quizás pueda llegar a ser de ayuda para que de alguna manera tener una conexión y llegar a esos estados que pueden ser muchísimo, pero que muchísimo más potentes. Pero lo que os quiero compartir es que ese sonido, esa sensación de vibración, no es tanto que estés ahí como faraón y movidas por el estilo, porque eso no sirve de nada. Ese sonido es porque tienes en esos momentos de cosas extrañas una potencia energética tan fuerte que yo lo siento que es como si estuviese con un cableado de alta tensión. Como cuando te acercas a un cableado de luz, que suena como o movidas por el estilo. No es exactamente la misma vibración, pero yo lo percibo más así. Por no decir que también el utilizar mantras, como tiene patrones vibratorios repetitivos, pues podría llegar a ser una especie de autohipnosis que ayude, digamos, a relajarse y entrar en estos estados mentales acrecentados, o como lo queráis llamar. Y aquí también viene, por ejemplo, que se dice que el ronroneo de los gatos calma a los propios gatos y calma a la gente y movidas así. Pero es por eso, porque ese patrón repetitivo, vibratorio y constante es como que ayuda a lo mejor a desconectar y puede ayudar, pero no que sea la clave. La clave es la potencia energética y ese estado al que se pueda llegar. Por lo que insisto y repito que no veo tan importante depender de realizar todo este tipo de cosas, ni tener incluso creencias limitantes de es que no tengo el chakra del estómago desarrollado, entonces no va a conseguir nada. Pues igual no tiene por qué. O si no hago el mantra faraón no salgo al astral. No tiene por qué. El mantra no es lo que produce el efecto, es el estado y la energía lo que produce el efecto. Y ya por último, que aquí que tenga apuntado lo de los mandalas, que si alguien los puede utilizar, pues aquí es similar, pero en vez de con el sonido o la vibración, con la visión, porque los mandalas son como, tienen unos patrones como geométricos extraños, entonces puede a lo mejor ayudar a relajarse, disiparse, y eso puede ayudar a entrar en esos estados mentales que os estoy comentando. Y aquí si hay una cosa que quizás os pueda ser de interés, por la experiencia que he podido llegar a tener, es que yo he notado
yo, cuando estoy en ese estado de potencia y también haciendo estas cosas de manera activa, o sea, nada de ojos cerrados ni quietos, sino de moviéndose o con ojos abiertos por lo menos, en momentos más potentes he llegado a notar por visión aural y ver patrones muy similares a lo que son los mandalas, pero con visión aural. Entonces aquí quizás una teoría que podría llegar a tener es que quizás esos mandalas están inspirados en personas que han llegado a tener visión aural y han visto estos patrones que os estoy comentando y simplemente los han reflejado en esas obras artísticas. ¿Y esto qué querría decir? Que a lo mejor esos mandalas no tengan un efecto mágico como tal, sino que es una representación artística de lo que sí puede estar ocurriendo si tú llegas a conectar con ese estado o llegas a tener esa habilidad de ver a nivel aural y movidas por el estilo. Por lo que, en resumen, todo lo que os quería comentar en este vídeo es que todo este tipo de cosas son herramientas, pueden ser útiles, pero no son la clave.